Bienvenidos a otro episodio del Mito al Diario de Vivir, el podcast donde exploramos la riqueza de las culturas alrededor del mundo. Soy Camilo y hoy estamos embarcando un viaje a la Tierra del Sol naciente en nuestro episodio Huella de la Cosmovisión en el diario japonés. Hola a todos, soy Paula y también los acompañaré en este viaje mientras exploramos la historia de Japón, sus mitos y su religión y cómo estos elementos han dado forma a la identidad japonesa pues a lo largo de estos siglos. Hola, yo soy Cristina y estoy emocionada de sumergirme en este apasionante tema. Comencemos entonces con la primera parte de nuestro episodio. Camilo, cuéntanos al respecto. Creo que es importante empezar desde el principio, desde los orígenes de la cultura de este país. Es cierto, o sea, si queremos entender la identidad japonesa, me parece sumamente crucial el sumergirse en la historia. Japón tiene una tradición bastante rica que es ancestral y también porque no podemos empezar por uno de los pilares en los que se fundamentó esta cultura, el shintoísmo. Exacto, y pues el shintoísmo es una religión autóctona que venera muchos dioses y espíritus naturales, pero para entenderlo realmente en lo que nos tenemos que centrar es de dónde vienen ellos, de dónde nacen, y pues el origen del mito japonés es primordial para entenderlo. Creo que Camilo aquí es un experto al respecto y nos va a contar un poco de esto. Espero que se emocionen tanto como nosotros acá. Sí, de hecho es uno de los mitos que me parece más interesante tratar, como ver a profundidad. Entonces, así para contarlo un poco de manera resumida, en el inicio de los tiempos se creó el cielo y la tierra, y de ahí 3 dioses se autocrearon a sí mismos, después para decidir ocultarse entre estas 2 cosas. Poco después de eso surgió como una cosa, no algo físico, pero sí una cosa, una idea con forma de junco, o lo que llamaríamos en japonés ashi, y de ahí surgieron 2 dioses. Estos 2 dioses también decidieron esconderse entre el cielo y la tierra, y poco después volvieron a nacer, esta vez 7 dioses, de los cuales los últimos 2, Izanagi y Izanami, fueron encargados por el resto para que dieran origen a las islas de Japón. Con este encargo en sus manos, Izanagi cogió una jabalina, lo que llamaríamos una naginata, y la hundió sobre el mar. La agitó un poco, la sacó, y de las gotas que quedaron en la lanza y que cayeron al agua, se formó la primera isla de Japón, la isla Onokoro. En esa primera isla, Izanagi y Izanami decidieron hacer su hogar, así que bajaron, plantaron la lanza, y de esa forma formaron lo que se conoce como el pilar celestial. Una vez ahí, descubrieron que sus cuerpos eran distintos, hablando más al respecto de hombre o mujer en ese aspecto del mito. Así que se decidieron a inventar un matrimonio ritual. En este ritual, cada uno tenía que rodear el pilar celestial andando en direcciones opuestas. Cuando se encontraron al inicio, Izanami exclamó: ¡qué encantador! He encontrado un hombre atractivo. Y a continuación hicieron el amor. En lugar de parir una isla, en ese primer intento, Izanami dio luz a un niño con malformaciones. Tenía como aspectos de sanguijuela, y al verlo lo decidieron lanzar al mar sobre un bote hecho de juncos también. Después se dirigieron a los demás dioses, para pedir consejo acerca de qué había salido mal en el proceso, qué podían hacer para hacerlo de manera correcta. Y el consejo que les dieron ellos es que, como Izanami había sido la que había hablado primero, ese había sido el error, ya que es impropio para las mujeres empezar los temas de conversación. Joder, pero qué retrógrado esto. ¿Cómo así que desde esos tiempos ya se hablaba que las mujeres tenían que ser sumisas a los hombres? O sea, eso es casi que inconcebible en lo que vemos hoy en día, pero al mismo tiempo muy propio del Japón actual. Sí, o sea, si podemos pues pensar un poco en eso. En Japón siempre ha habido esta diferencia marcada entre hombres y mujeres, en el cual pues se rige por un patriarcado como bastante fijo, y pues es un sistema que hasta hoy en día ha durado, que pues estamos hablando de unos cientos de miles de años. Claro, y por supuesto que yo también estoy de acuerdo con ello.
Por el momento, más que nada, esa es la versión del mito, por supuesto que tiene sus críticas internas y su análisis, pero por ahora permítame continuar con el relato. Adelante. Una vez realizaron el ritual de manera correcta, con el tiempo fueron capaces de concebir todas las islas que formaban Japón, después de lo cual se encargaron a llenarlas de seres mitológicos o dioses, como los conocemos como kami, para que poblaran la tierra, y hoy en día son un aspecto fundamental de lo que es la religión shintoísta. De esta forma, el último dios nacido de Izanami fue el dios del fuego. El problema fue que al momento del parto, el dios dañó tanto el cuerpo de su madre que terminó por matarla. Al darse cuenta de esto, el primer impulso de Izanagi fue seguir a su esposa al Yomi, que es la región de los muertos. Sin embargo, para cuando llegó, Izanami ya había comido en ese lugar, lo cual le impedía salir del mismo. La diosa pidió a su esposo que esperase pacientemente mientras ella discutía con los demás dioses la posibilidad de que le permitieran la salida de ese mundo. Sin embargo, la impaciencia de Izanami le pudo, y en un impulso quebró uno de los dientes de su peineta, lo prendió en fuego para poder ver, y entonces quedó horrorizado ante la imagen de Izanami consumida por los gusanos. Ante esto, decidió simplemente huir sin su esposa. Al inicio, Izanami envió tras él las brujas del Yomi, y al final, viendo que las había engañado con brujería, fue ella misma a buscarlo, posicionando una piedra en la entrada a ambos mundos, en la cual se terminaron por encontrar los dos. Al verse por fin de nuevo, Izanami dijo: «Oh, mi amado marido, si así actúas, haré que muera cada 1000 de los vasallos de tu reino a la hora». Y a esta amenaza, Izanagi contestó: «Oh, mi amada esposa, si tales cosas haces, yo daré nacimiento cada día a 1500». Al final, ambos tuvieron una discusión y acordaron en nivelar los niveles de mortalidad y natalidad de la población. Y con eso, Izanagi pudo volver al mundo de los vivos, lo cual da lugar a este otro mito que es muy interesante, aunque no es el tema específico de hoy, que es la creación de los 3 dioses principales. Bueno, sí, creo que pues estuvo bastante interesante, y como que el mito de la creación es bastante intrigante, como que tiene muchos, pues da muchas respuestas a, bueno, desde la parte teológica, claro, a la creación de Japón. Sin embargo, también, si hablamos de Japón en la antigüedad, podemos ver que su historia no solamente se queda en una religión. Si no estoy mal, por ese entonces también llegó otra religión, que fue el budismo, y que pues arrasó totalmente y se instauró en Japón de manera apresurada. No sé si, Cami, tú sepas algo al respecto para darnos un poco más de contexto acerca del tema. Claro, yo te puedo dar contexto. Básicamente el budismo es una religión que se crea en India, viene de los cimientos de la religión védica, la religión del bosque, que es una religión instaurada por monjes indios, en la cual como que se liberaba al cuerpo de toda tentación carnal, pues a través de la privación. El budismo tiene muchas ramas con distintos niveles de práctica, pero básicamente se volvió así de importante debido a su habilidad de conectar con la gente a través de sus formas de predicar los estilos de vida, y se fue expandiendo por gran parte de Asia, llegando por supuesto a China, que es uno de los exponentes más grandes que tenemos hoy en día en cuanto a países budistas, también a Corea y pues finalmente a Japón a través de estas últimas 2. Es una religión que, más que hablar de rituales concretos como fechas específicas o de sujetos específicos, habla de un estilo de vida, de una cierta como conductividad, como forma de actuar que lleva como al objetivo principal, que es terminar el ciclo de reencarnación. Un ciclo de reencarnación que es una verdad universal en el cual todos estamos inmersos hasta que por distintos medios, según la corriente del budismo que se vea, logran algunas personas escapar, llegar al nirvana.
Y en idea, con estas múltiples escuelas, a lo largo del tiempo hubo un montón de producción cultural, un montón de rituales, un montón de costumbres, un montón de textos que llegaron a Japón como muchísima fuerza. Obviamente, por más que la población pudiera adoptar o no unos u otros, siempre tuvo que haber alguna resistencia de algún sector de la población. Sin embargo, creo que esta vez te lo voy a preguntar a ti, Cristina. Creo que tú en este tema estás más embadurnada que yo. Claro, claro que sí. Bueno, esta es para mí la parte más interesante y es que nos lleva al concepto del sincretismo, que es la fusión del shintoísmo y el budismo. Y esta mezcla de religiones ha sido fundamental en la vida japonesa durante siglos. Como bien dijiste, el shintoísmo es la religión autóctona y por ende llevaba más tiempo, pero el budismo, aunque entró de manera un poco silenciosa, logró expandir sus raíces a lo largo de todo Japón. Esta fusión es un aspecto fundamental porque da y nos explica muchísimas de las costumbres actuales. Pero antes de entrar a eso, les voy a mencionar algunas otras cosas que creo que tenemos que traer a colación del mito que nos contaste, Camilo, para poder ver cómo esas similitudes y cómo se fusionaron la una con la otra. Entonces, el shintoísmo, como ya lo mencionamos, está basado en la adoración a los kami, a los dioses, a los espíritus de la naturaleza, y por el otro lado está el budismo, que llegó desde Japón y Corea y que tenía unas tradiciones mucho más de introspección y de paz con uno mismo. Aunque podríamos pensar que estas dos religiones pueden llegar a ser incompatibles, lo que sucedió fue algo supremamente interesante, y es que pasó por una integración gradual y armoniosa por parte de ambas. Así es el punto que hoy en día incluso es difícil diferenciar qué costumbres pertenecen o son originarias de una o de la otra. Entonces, bueno, el sincretismo es una característica única de la religión japonesa, pues porque no se sintió como la necesidad de elegir. Aunque sí hubo resistencia, lo que terminó realmente ocurriendo es que la gente se adaptó a ambas, porque en cada una de ellas encontró beneficios diferentes. Los japoneses utilizan ambas para satisfacer diferentes necesidades espirituales y culturales. Y esto es precisamente, creo que lo más chévere de todo, y es que en lo que una fallaba, la otra era fuerte. Entonces, digamos que fue un poco como simbiótico, como casi que parasitaria una de la otra. Un ejemplo muy claro de esta fusión se refleja en la arquitectura de los santuarios y los templos. Muchos santuarios de Shinto tienen estatuas de Buda, lo que demuestra una coexistencia pacífica en uno de los lugares más sagrados. Asimismo están los rituales y los festivales, que también son un terreno bastante fértil para este sincretismo. Por ejemplo, tenemos el Hatsumode, que es la primera visita al santuario o templo en el Año Nuevo. Durante esta celebración, los japoneses rezan para un año nuevo y compran amuletos de la suerte. Esto combina elementos de ambas tradiciones. El acto de visitar un santuario es del Shinto y la búsqueda de la bendición de los budistas. Y el sincretismo tiene una cosa muy curiosa, y es que no solo se quedó en la religión, como les comentaba, sino que fue mucho más allá. Y en la cultura japonesa en conjunto podemos encontrar cosas como la palabra omamori, que se refiere a los amuletos que se encuentran en los santuarios de Shinto y en los templos budistas. Estas creencias convergen en la vida cotidiana porque ambos utilizaban diferentes tipos de amuleto y al final terminaron casi que fusionándolos y creando uno nuevo. El sincretismo entre el shintoísmo y el budismo en Japón también cuenta con más allá de la religión en aspectos intrínsecos como de la identidad japonesa. Muestra cómo la cultura puede converger y nutrirse mutuamente y crear como un tapestry espiritual y cultural. Una lección valiosa sobre esta coexistencia y la aceptación que ha tenido de las diferentes creencias y tradiciones es que
la cultura es supremamente rica, diversa e incluso en la actualidad globalizada. Es más, yo creo que esta nutrición cultural por parte de Japón hacia sus vecinos también puede verse en cosas como más prácticas. La arquitectura, por ejemplo, también nos deja ver como muy claramente estas como ideas Shinto, ideas budistas, en una fusión que las hace más ricas entre ellas. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que ha logrado mantener el equilibrio entre ambas religiones. Bueno, pero para seguir más allá del sincretismo, creo que es importante que examinemos como ejemplos contemporáneos de cómo se ve esto y cómo estas creencias han permeado a la sociedad de manera profunda, desde la ética empresarial hasta con la conexión con la naturaleza, la comida y miles de cosas más. Paula, tú eres aquí la experta, cuéntanos, porfa. Claro, pues no sé si alguno de ustedes alguna vez ha oído que en Japón hay pequeños altares en las casas. Pues realmente esto es una cosa bastante cultural, bastante tradicional que viene del budismo. Se llaman butsudan, que son literalmente al español altares budistas, que estos se encuentran en los hogares del Japón. Pues digamos que el propósito de estos altares es colocar el butsugu, que son como accesorios religiosos, como candelabros, quemadores de incienso, campanas y como plataformas para ofrendar cosas. Pero digamos que estas cosas no se las ofrecemos a Buda tal cual, sino que también es como para conmemorar a nuestros antepasados. Entonces, pues los butsudan más que todo son estos arreglos que se usan para conmemorar a nuestros antepasados, para pedirles consejos, hablar con ellos, un poco así tipo socializar con los muertos, podría yo atreverme a decir. Pero digamos que el significado del butsudan va mucho más asociado a tener un santuario budista mini en la casa. Y pues también se relaciona a que como que es una que todo esto es como algo catártico para ellos, como es una ceremonia de restauración para la familia. También como que promueve esta fe espiritual que se da gracias a la religión, y pues realmente es algo muy único de Japón, que le da como una unicidad, porque en ningún país del mundo se hace más que en Japón. Eso pues por la parte de los butsudan, realmente son bastante interesantes. Y pues un poco también hablando del budismo, también existen algo que es como mucho más infantil. Yo sé que, no sé si les ha pasado que ustedes quieren ir a un evento y empieza a llover mucho. Sí, claro, eso siempre pasa. Sí, o sea, eso es típico y más en Colombia, pero pues digamos que en Japón hay una pequeña creencia que ayuda a evitar que eso pase. Digamos que se denominan los teruterubosu. Los teruterubosu son muñecos de papel que hacen los niños, pero pues desglosando un poquito la palabra, la expresión la palabra teruterubosu significa teru de brillante y bosu de calvo afeitado. Digamos que esto hace como un pequeño guiño o una pequeña como referencia a los monjes budistas. Digamos que esta tendencia a hacer estos muñecos nace como más o menos en la era Edo, en donde pues los niños iban y le pedían a los sacerdotes que pues no lloviera, pero pues digamos que esto era como si tenían algún evento importante o algo así, los niños como que le pedían al sacerdote que no lloviera. Pues digamos que hoy en día como que no es tan común hacer eso, sino que más bien se hace de este modo más simbólico, en el sentido que se hacen esta como bolita de papel con un cordón amarrado, en el cual la cuelgas fuera de tu ventana esperando que pues el día siguiente no llueva, y pues si no llueve le dibujas una carita feliz, y si llueve pues la tienes que desechar. Digamos que es más el hecho de esperar a que pues no llueva, y pues es algo como de una tradición de la época de Edo que ha persistido hasta estos momentos, con sus pequeños ajustes, digámoslo, para que pues mantener esa creencia de pues Buda nos va a ayudar a que no llueva, ¿saben? Y en parte también de pronto, no sé, tú me dirás, esto tendrá algo que ver como que lo cuelguen, yo los he visto, son como unos pequeños fantasmitas
a pedirle como al dios de la lluvia, me imagino, también. Pues realmente, no me atrevería a decir que sí, pero no lo niego, porque realmente como en Japón la cultura sintoísta y la cultura budista está tan mezclada, puede que más que a Buda también le puedan pedir a estas deidades, porque hay una canción tradicional que se usa pues para cuando tú cuelgas estos muñequitos, pues obviamente los niños, en los que pues le piden al Teru Teru Osu que mañana sea un día soleado, en donde pues son niños, ¿no? Pero dicen que beban vino dulce, como que realmente, como que no le están pidiendo en sí a un Buda, sino que le están pidiendo en sí al muñequito, ¿sabes? Claro, esto se vuelve súper interesante porque aunque la tradición es budista, se pierde el rezo a Buda, digámoslo así. Sí. Ellos simplemente lo adaptan a sus necesidades. Qué interesante. Tiene como esta adaptación del shintoísmo en creer en los dioses locales. Sí. No tiene por qué ser como una gran entidad principal, sino puede ser algo local, algo del pueblo, algo de su ciudad, algo de algún santuario en específico. Sí, digamos que por esa parte es bastante interesante porque realmente nos invita como a pensar como realmente si todo es enteramente budista o todo es enteramente sintoísta, o realmente pues a medida de los años se ha pues adaptado a las dos culturas. Digamos, en cuestión de los templos, ya que estamos hablando un poco de esto, no sé si ustedes han oído los omamori, pues los dijiste ahorita tú, Cristina, dijiste lo de los omamori. Realmente los omamori también nacen como con esta esperanza de deshacer un maleficio, ¿saben? Como que de proteger y dar una fortuna a las personas. Digamos que omamori viene del verbo mamoru, que es como proteger y cuidar. Entonces, como que también vienen estas supersticiones de, ok, si voy a estar mal, entonces voy al templo, voy a comprarme un omamori para, digamos, tener esta seguridad. Y claro, está la bendición de los budistas, como había dicho antes, pero ellos no precisamente usaban un amuleto. El amuleto es mucho más shintoísta. Exacto. Y eso no es que sea uno o el otro, son los dos en un mismo objeto. Sí. Y sin embargo, esta fusión es muy representativa. Yo creo que todos, si alguna vez hemos visto como alguna imagen representativa de un festival japonés, hemos visto estas pequeñas cosas, ya sea en fotos o de pronto pintadas en anime, son muy representativas. Sí, y si pues también lo ponemos a pensar, es que también depende mucho de los omamoris. Existen muchos tipos de omamoris en Japón. Digamos que los más tradicionales se usan en bolsita, que pues hay toda una creencia de que tienen que permanecer cerrados para que la suerte no se escape. También están los enma, que son estas plantillas como de madera que se cuelgan en los templos, para que las dejas en los templos para que se cumplan tus deseos. O también está el omikuji, que también es este tipo de, ¿cómo decirlo? Como de suerte, pero de suerte tipo gacha, en la que te debe salir un palillo, en eso pues destinas tu suerte, y depende de eso, si tú lo dejas en el templo, te lo llevas a tu casa. Pero realmente todo también va a un lado de como de las creencias de llamar suerte o perder suerte. Entonces, digamos, porque aunque te compres un omamori, esos que son súper tradicionales de bolsita, tienes que tener ciertos cuidados especiales porque no quieres que se te escape la suerte. Y todo eso va relacionado al Shinto y al budismo. O sea, es como una mezcla bastante exótica y bastante extraña que solamente se ha dado en Japón, o no sé si ustedes lo han visto en otros lugares. Sí, los he visto en otros lugares, y eso es lo que yo digo, ellos han trascendido de Japón. O sea, es tan fuerte culturalmente y tan integrado que ya no es una cosa solo intrínseca de un lugar espacialmente ubicado, sino que lo han logrado transmitir a otras culturas incluso. Sí, de hecho hace poco veía un video en el que hacían omikujis en un festival en los Estados Unidos, básicamente imitando esta cultura japonesa, de lo icónico que es. Vaya, eso da mucho que pensar realmente. Pues incluso podemos ver que aquí en Colombia
se terminan por celebrar algunas como de sus tradiciones, y eso hace que repensemos todo, ¿no? Estamos al otro lado del planeta e incluso aquí se mantiene. Entonces eso dice mucho de lo fuerte y de lo cultural que es, porque no está ligado ya ni siquiera a la religión, es simplemente parte de la identidad de lo que uno diría Japón. Sí. Bueno, cambiando un poco el tema, no sé si ustedes saben sobre el itadakimasu. Sí, también es una cosa bastante común en los animes, en el manga, que es como estas palabras que se dicen antes de comer, ¿no? Como sería en nuestro caso como el agradecer, como lo que hacemos nosotros en la mesa en algunas familias tradicionales. Exacto, pues digamos que entrando un poquito más en profundidad, esto todo tiene un contexto un poco más cultural, pero también un poco más religioso y, vaya la redundancia, un poco más orientado a esta mezcla entre el budismo y el shintoísmo. Digamos que, desglosando un poquito la palabra itadakimasu, nos referimos como arriba, como que es el verbo itadaku, que pues originalmente significa como poner algo sobre la cabeza, pero digamos que esto se origina más a como se agradecía por la comida, ¿saben? Como que antes, en la época, si no estoy mal, Edo, pues esto se hacía cuando se le entregaba como la comida a las personas como de mayor rango. Pero digamos que a medida que han pasado como los años, ha tenido más un trasfondo cultural, más budista, en el sentido de que a la hora que tú estás diciendo itadakimasu, estás agradeciendo a todo lo que conllevó que ese plato esté en tu mesa. Entonces hablamos de los animales, de las plantas, de la comida, o sea, como de todo el proceso de personas, cosas, dioses que han como ayudado a que este plato esté en tu mesa. Entonces hablamos no solamente de dar gracias al granjero que lo cultivó, sino también al Dios que hizo que los cultivos fueran productivos. Entonces tiene como todo este trasfondo de dar las gracias desde la persona que lo cocina, la persona que lo cultiva, hasta el Dios que proporciona que pues todo esto se pueda dar. Bueno, también hablando un poco al final de este itadakimasu, también hablamos del gochisousama deshita, que es lo que se dice como después de comer. Digamos que se dice como humildemente, agradezco por todo lo que he recibido. Digamos que este gochisousama deshita es como una referencia muy como respetuosa a muchísimas gracias por este delicioso banquete. Digamos que todo esto también se ve arraigado un poco también a la cultura budista, pero yo quisiera saber ustedes qué piensan de todo esto. Pues yo creo que más allá que eso, yo pienso precisamente en lo que Camilo nos contaba del mito cuando Izanami tuvo que pedir casi que permiso para volver a hablar y así tener un hijo sano a Izanagi. O sea, dejarlo hablar a él primero es un poco la condición de que son personas, o es una cultura supremamente respetuosa y agradecida. El hecho de que tuvieran que preguntarle como a sus mayores qué hacer, no sé, me hace pensar en que estas pequeñas palabras que se utilizan antes y después de las comidas no son porque sí y no son solo por agradecer, sino porque hay toda una cultura de respeto y de reconocimiento hacia quienes hacen otras labores. Y precisamente, como nos explicabas, es dar las gracias no solo a la comida, sino a quien la preparó, a quien la cultivó y al final pues a los mismos dioses que la pusieron ahí para que se pudiera lograr. Entonces puede que en este momento sea una palabra que sale casi que en automático, pero el sentido es mucho, mucho más profundo. Entonces creo que eso lo hace muy interesante. A mí personalmente me llama la atención el aspecto de la cultura japonesa que podemos ver también en estos como
sentidos más religiosos, que es como el respeto al protocolo. Si hay algo que conozco, por lo menos, o que se conoce, que es más o menos popular acerca de Japón, es que ellos tienen protocolos muy fijos que hacer para las situaciones y a veces incluso les parece un poco difícil salirse de ellos. Entonces nos da a entender toda la importancia que lleva este proceso y que se siga como al pie de la letra en lo que sería su país. Claro. Eso creo que además nos va abriendo las puertas también para que entremos en nuestra última etapa, en la etapa de reflexión de este podcast. Y pues precisamente antes de concluir, creo que no sé si empezar como con algunas preguntas, y es ¿cómo creen que la mitología japonesa comprende a la cultura japonesa de hoy? ¿O creen que es al revés, la cultura comprende a la mitología? Porque por más de que hablamos de dioses, los dioses siempre estuvieron humanizados y al final pues son los humanos los que terminan pidiéndole a los dioses, que es como un espejo de ellos mismos. No sé si lo han pensado o si han pensado que de pronto como esa fusión es también como un poco por no querer excluir lo que las religiones les otorgaban. Pues es que si hablamos de contextos religiosos, Japón pues tuvo una época un poco oscura cuando el cristianismo se quiso implantar en Japón. Hubo realmente muchas matanzas a los cristianos, pues porque había toda esta oposición. Realmente es que si podemos, el shintoísmo y el budismo más que todo zen, que se trabaja en Japón, de esto de la reflexión, realmente son conceptos bastante similares, o sea, el de respetar la naturaleza, el de sentirse en paz con uno mismo. Realmente siento que pues con mucha razón, ¿no? Como que se relacionaban bastante y nos excluían. Siento que pues por eso pudo prevalecer hasta hoy en día. Si bien ya al pasar de los años obviamente se implementaron otras culturas y ya hubo libertad de culto, siento que no han dejado tanto su huella como estas religiones que pues prevalecen en la cultura, marcadas en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma del diario vivir. Y es que parece como hasta un poco mágico la manera en que lograron abrazar y equilibrar su identidad y mantenerla por 2000, 3000 años. Han logrado fusionarlo, mantenerlo, comprenderlo y pues creo que además es una cultura que invita a descubrir y a enriquecerse y apreciar como la totalidad de los aspectos religiosos, temáticos, culturales e incluso familiares que tienen, pues por lo que su historia es tan profunda y porque siempre tratan de dar como una razón a todo lo que hacen. Sí, pues personalmente creo que esto que hablabas de la relación entre la religión y la sociedad, obviamente desde mi punto de vista la religión es directamente una producción social y en este caso específico me parece bien interesante pues debido a cómo se dio esa unión, como esa conjunción de las costumbres propias y las costumbres de otro lado para ajustarse a la vida japonesa. Incluso hace poquito también estaba viendo unas entrevistas. Los japoneses no se identifican tanto con un modo de experimentar la religión como la propia, en la cual tenemos como fechas muy importantes asociadas a ciertos eventos históricos o ciertos eventos más ficticios, sino que ellos lo adaptan como en hábitos pequeños del diario vivir. Por eso también es que en este caso en especial me parece muy importante entender las bases de las creencias, como las bases de los mitos, la religión, para ver de qué forma, así como la sociedad da forma a la religión, esta como que se reproduce en la sociedad y da forma a distintas costumbres que van cambiando a través del tiempo. Pues siendo bastante honesta, yo creo que todavía tenemos mucho tema y que es bastante amplio. Yo creo que daría hasta para otro episodio, pero no sé si les parece que lo dejemos hasta aquí y que en una próxima versión hablemos un poco más acerca de los dioses
o más costumbres, porque siento que teniendo demasiadas no las alcanzamos a abordar todas. Claro, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Paula. Este ha sido un episodio muy entretenido, pero que ha abarcado demasiada información. Entonces, si están de acuerdo, creo que un próximo episodio podría ser bastante interesante. Sí, por supuesto. Sinceramente nos quedamos sin tiempo por ahora, entonces creo que es un buen momento para que cerremos. Entonces, muchísimas gracias por haber atendido con nosotros a este episodio. Hasta la próxima. Sigan explorando el mundo a través de las culturas. Bye, bye. Bye. Bye.